En el siglo II a.C., Galeno explicó la función de la sangre en el cuerpo humano. 1526. Paracelso utiliza los minerales en la terapéutica como es el hierro, el mercurio y el arsénico. Sin embargo, por ignorar las dosis correctas, causó intoxicaciones y fallecimientos. En 1553, Miguel Servet negó la porosidad del tabique que había establecido Galeno. En el año 1559, Mateo R. Colombo desmintió la porosidad del tabique. En 1583, Andrea Cesalpino confirmó sus datos sobre la circulación pulmonar. En 1592, Galileo Galilei inventó un artefacto que podía medir la temperatura de objetos. En 1614, Santorio Centurios diseñó un aparato para medir la temperatura del cuerpo humano. 1628. William Harvey, un médico inglés, publica un estudio anatómico del movimiento del corazón y de la sangre en los animales. En 1645, Foley atendió un parto gemelar y observó que uno de ellos sobrevivía por una conexión hepática. En 1665, Christian Huygens propuso la escala del termómetro de 0 a 100 grados para poder originar el sistema centígrado. En 1677, Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión humana. En 1668 se prohibieron las transfusiones de sangre. En 1708, Fahrenheit creó el termómetro de alcohol. En 1714, Fahrenheit sustituye el alcohol por el mercurio. Y para 1717, Fahrenheit ya tenía su propia escala de temperatura, donde decía que la temperatura corporal oscilaba de 96 a 98 grados. Y en 1728, Jean Leonard Marie Poiseuille utilizó un manómetro de mercurio a través de una cánula para poder evitar la coagulación. En 1742, Celsius utilizó el termómetro de Fahrenheit y creó así su propia escala centígrado. En 1771, Albert von Haller puso en su libro que los remedios deberían ser ensayados tanto como en hombres enfermos y en sanos. 1800. Sir Humphry Davy, un químico inglés, descubre las propiedades anestéticas del óxido nitroso. 1817, James Parkinson publicó un estudio sobre un síndrome caracterizado por temblor de manos incontrolable y facies inexpresivas, bautizado mal de Parkinson. 1819, Laennec inventó el estetoscopio y describió los sonidos que percibió utilizándolo. En 1822, publicó la segunda edición de su obra, mediante la cual especificaba delimitación de cuadros de cardiopatías y lesiones. En 1827, el Dr. Leroy extrajo el ácido acetilsalicílico del árbol llamado sauce blanco. 1837, el Dr. Sackel trató a pacientes esquizofrénicos. En 1847, Ludwig efectuó el primer registro de presión arterial con un quimógrafo y von Bach implementó un mango inflable con agua para poder comprimir la arteria radial. En 1852, Aitken construyó un instrumento con un tubo estrecho por encima de una ampolla a través del cual pasar el mercurio, asimilando un termómetro. En 1855, Karman desarrolló con base al estetoscopio de Laennec un estetoscopio biauricular más moderno. En 1867, Joseph Lister, un cirujano inglés, desarrolla el uso de los métodos quirúrgicos antisépticos y publica el principio antiséptico de la práctica de la cirugía. En 1868, August Wunderlich desarrolló la medición de la temperatura corporal con 37 grados. En 1870, Clifford diseñó el termómetro clínico actual. Pelletier y Covington obtuvieron la quinina del árbol quina. En 1882, la teoría dualista apoyada por Virchow fue hasta el descubrimiento del bacilo de Koch. 1882, el Dr. Jean Marie Jacob fundó una cátedra de hipnosis. 1893, el Dr. Jean Marie Jacob murió en Morvan a los 68 años de angina en el pecho y fue sepultado en la capilla del Hospital Salpêtrière, donde realizó sus descubrimientos. En 1895, Röntgen descubrió los rayos X. En 1896 fue traída por primera vez a México los rayos X por el doctor Luis Espinosa y Cuevas y se adquirió la primera radiografía. Rivarozzi utilizó una bolsa de aire envuelta con un banco que actualmente se conoce como esfingomanómetro. Y en 1898, Marie y Pierre Curie descubren el uranio, el polonio y el radio. En 1901, Karl Landstedt descubrió los grupos sanguíneos A, B y AB. Röntgen gana el Premio Nobel de Física por los rayos X. En 1902, Descatello y Sturffy descubrieron el grupo sanguíneo
O. En 1903, Becquerel bautiza la radiología y descubre la radioactividad natural. En 1904, Marie y Pierre Curie ganan el Premio Nobel de Física gracias a los descubrimientos de los elementos. En 1908, Ottenberg comprobó la sangre del donador y el receptor antes de cada transfusión para ver si eran compatibles. Paul Ehrlich recibió el Premio Nobel a la Medicina. En 1911 se acuñó el término donador universal. En 1913 se descubrió que un cátodo caliente puede producir más cantidad de electrones que uno frío y se sustituyó en el experimento de los rayos X. En 1914, Agote efectuó la primera transfusión de sangre citratada. En 1916 se perfeccionó el manómetro por William Baum. En 1928, el doctor Alexander Fleming descubrió la penicilina. 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo. 1932, Charles Sherrington y Edgar Adrian recibieron el Premio Nobel de la Medicina por estudios sobre reflejos, impulsos nerviosos y transmisiones de las sensaciones. En 1934, Frederick Goliot e Irene Curie descubrieron los rayos gamma y ayudaron al tratamiento a nivel tisular y clínico. Entre 1937 y 1939, Landstein y Wiener descubrieron el RH, letras iniciales del Macacus reus. En 1940, Landstein y Wiener dieron a conocer la causa de la eritroblastosis. En 1941 se aplicó por primera vez la penicilina en un humano. 1944, Selman Waksman obtuvo la streptomicina y se descubre la gramicidina. 1945 se descubre la bacitranina. 1947 se descubre el cloranifenicol. 1948 el Dr. Giuseppe descubrió las cefalosporinas y se descubre la clotetraciclina. 1952 se descubre la eritromicina. 1952 se inicia la era de la psicofarmacología con el descubrimiento de la cloropromacina por investigadores franceses y por la síntesis de un alcaloide de la rauwolfina serpentina por investigadores suizos. 1953 se descubre la tetraciclina. 1955 se descubre la D-cicloserina. 1956 se descubre la novomicina. 1957 se descubre la dimetilclotetraciclina. 1963 se descubre la antramicina. 1967, Charles Sherrington y Edgar Adrian le valieron el Premio Nobel de la Medicina a George Wald y Ragnar Granit por sus estudios sobre la fisiología de la visión. Desarrolla la tomografía axial computarizada o TAC. Gottfried y Marcelot Cornac desarrollaron el TAC y así en 1979 ganaron el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento.